Después de 7 episodios llegamos al final de temporada. Después de algunas revelaciones en los episodios anteriores, vemos en este episodio una serie de situaciones que parecen representar el fin de una etapa en la vida de Roberto para comenzar otra, aunque el fin de la etapa haya sido muy duro. Te doy la bienvenida a una emisión más de La Sala S. Espero que te encuentres excelente, que la estés pasando de lo mejor y que estés disfrutando de esta serie biográfica Sin Querer Queriendo de Chespirito, que te voy a invitar a dar un recorrido tristemente por el último episodio de esta temporada, es decir, el episodio 8. Así que no te cambies de canal porque ya damos inicio. Iniciamos en 1978 en la Ciudad de México, en casa de Margarita. Roberto le dice que ya no quiere pensarlo más, le pide perdón, le dice que ya no le da, que ya no puede, y Margarita le pregunta: que si eso es todo. Roberto, con un nudo en la garganta, a punto de llorar, le responde que tiene un sentido de responsabilidad que no puede ignorar. Margarita le dice que un sentimiento de culpabilidad. Roberto le dice que también, pero que no quiere cargar en su conciencia una mala decisión. Margarita, molesta, le dice que ahora en adelante se llamará Mala Decisión. Roberto se acerca a ella y le dice que ella sabe que él ya no puede tener hijos, que no quiere ser él quien la prive de la posibilidad de ser madre. Margarita le dice que ya le dijo que la deje a ella determinar eso, que ese es su problema. Roberto le dice que sí, pero que los dos están involucrados. Margarita le dice que él lo que quiere es seguir con Graciela y que está bien, que es su esposa. En casa de Roberto, Graciela está ayudando a su hija con el vestido para su boda y le dice que por qué sigue bajando de peso, y su hija le pregunta que qué trae, que no la ve muy contenta. Graciela le dice que claro que está contenta. Su hija voltea a verla y le dice que parece que como que no está ahí, que la siente ausente. Graciela le dice que por supuesto que está ahí, que el que no está ahí es su papá, que ese sí que está ausente. De regreso a la casa de Margarita, Roberto le dice que en el fondo lo que quiere es ser honesto y que también se tiene que ocupar de lo profesional, que tiene muchas decisiones que tomar y que sinceramente no sabe cuál es el primer paso. Margarita se levanta y le abre la puerta para que se vaya de su casa. Meses después, Roberto está en las oficinas de Figueras, le están presentando el arte de la película del Chavo del Ocho, pero Roberto le dice a Figueras que eso no se ve bien. Figueras le dice que el cartel es provisional, que no se puede poner exigente con eso. Roberto le dice que no habla del cartel, que está hablando de la idea, porque dice que el Chavo es un personaje de televisión, no de cine. Figueras le dice que lo pueden poner donde quieran y Roberto le responde que por qué no deja a sus personajes donde están, donde siempre les ha ido bien. Figueras le dice que a él se le olvida a cada rato que esas son sus canicas, que él pone las reglas y que harán la película del Chavo, y le pregunta que si le dirá que no, que la idea es millonaria. Roberto le pregunta que si quiere que le sea honesto. Figueras le responde que quiere que sea inteligente y que lo piense. En otra escena, en los pasillos de las oficinas centrales del canal, Mariano va detrás de Margarita y le dice que lo espere. Margarita sigue caminando y le pregunta que qué pasó, y Mariano le dice que quiere platicar con ella. Ella le dice que no quiere tocar otro tema que no sea de trabajo, y Mariano le dice que lo sabe, pero que ya está siendo muy incómodo trabajar así. Ella, un poco molesta, le dice que si él cree que ese es el lugar para hablar de eso. Él le dice que no sabe si ese es el lugar para hablar de eso, que no sabe si sea la cocina o la sala de juntas el mejor lugar, pero que tienen que hablar de eso como adultos. Margarita le dice que entonces se comporten como adultos y que pongan el foco en el trabajo, que le promete que no habrá más tensiones, y Mariano la observa mientras ella se retira. En casa de Roberto, él está con toda su familia mientras sus hijos juegan con un balón de fútbol. Él está con Graciela tratando de prender el carbón, y cuando por fin lo consigue, Graciela le agradece y Roberto le dice que no hacen mal equipo, y Graciela con una sonrisa le dice: ya ves, todavía podemos encender el fuego. Roberto ríe y ella le dice que en serio, que mire lo que han construido. Roberto le dice que es muy afortunado. Graciela le dice que los dos son afortunados. Se besan y Roberto le dice que él sabe que no ha sido fácil nada de eso. Uno de sus hijos le da un pase con el balón de fútbol. Roberto lo detiene con el pecho y le pega con el pie y lo sujeta con las manos y se queda pensativo. En otra escena, Roberto llega
llega a las oficinas de Figueras y pone el balón de fútbol en su escritorio. Figueras le pregunta que eso qué y Roberto le responde que para la película. Figueras le pregunta que si pondrá al chavo a jugar fútbol y Roberto le responde que no, que al chavo no, que es un nuevo personaje. Figueras le pregunta que si para la película, Roberto le responde que para eso se necesita el balón. Figueras le pregunta que si va a ser futbolista y Roberto le responde que él no, que el chanfle se llama el personaje, que es un aguador, que es muy soñador, que carga con sus balones para todos lados. Figueras le pregunta, ¿un aguador? Roberto le dice, pero va a meter unos golazos. Figueras le dice que ya no entendió. Roberto le dice que necesitarán un estadio y canchas de entrenamiento porque el chanfle trabaja para el mejor equipo de fútbol de México. Figueras le dice que cuente con el América para lo que quiera. Roberto de broma le dice que trabaja para el Chivas. Figueras con una sonrisa le dice que está pendejo. Roberto le dice que eso luego lo platican. Figueras le pregunta que de qué trata la película. Roberto le dice que lo deje ir a escribirla. Figueras le dice chanfle y le pregunta otro personaje con che. Roberto le dice de broma como las Chivas. Figueras le dice como la chingada y sonriendo le dice sácate de aquí y Roberto se va. Roberto se encuentra en el estudio de su casa, está escribiendo el guión de la película. Entra Graciela para dejarle una taza de café y le dice que la hace feliz verlo tan inspirado y sale del estudio. Y Roberto continúa muy sonriente y emocionado escribiendo y se imagina escenas de la película. En la noche Roberto entra a su habitación y Graciela le pregunta que si ya terminó. Roberto le dice que listo. Chanfle, su primera película, ahora sí, escrita para él, que se siente raro. Graciela le dice que supone que se siente raro, pero bien. Roberto emocionado dice que sí, que el fútbol, que un tipo común y corriente, que la familia, que es algo muy de él. Mientras Roberto duerme, Graciela toma el guión y comienza a leerlo y le da un golpe y le pregunta que quién va a ser la esposa, que al final queda embarazada. En otra escena está el elenco y al parecer personas que actuarán de extras en el estadio y Roberto está dando algunas indicaciones y llega Margarita con apariencia de embarazada y se para frente a Roberto y él un poco emocionado y sonriente le dice que qué bonita se le ve esa panza de embarazada. Margarita le dice que se ve gorda y torpe. Roberto le dice que no se le hace y continúa dando indicaciones. En los camerinos, que son unos campers, se encuentran Angelines y Ramón conversando. Ella le dice que él no se va a ir a ningún lado y él le dice que si el cachetón se pone las pilas, que sí se le pega. Y ella le pregunta que por qué se quiere ir y él le responde que porque ya no se divierte y que en un programa con Marcos puede lucir más, que puede hacer lo que él quiera. Ella le pregunta, ¿lucirte más sin la Chilindrina, sin el Chavo, sin Doña Florinda, sin la Brujita del 71, sin Roberto Gómez Bolaños escribiendo? Ramón, un poco molesto, le dice que ya, que le está hablando igual que Margarita. Ella le dice que si será pendejo, que si no se da cuenta que ella lo va a extrañar, que le va a hacer falta. Él le dice que ella también, que él la quiere mucho y ella le dice que ella también. En un camper o camerino se encuentra Roberto escribiendo, entra Marcos y le dice que ya no han tocado el tema, pero que lo que le dijo en Acapulco es en serio y Roberto le dice que si por favor le puede recordar. Marcos le dice que sí, que claro, que tiene planes de hacer su propio programa. Roberto le dice que está bien, que es libre. Marcos le dice que eso ya lo sabe, pero que le avisa porque luego los muchachos se esponjan. Roberto le pregunta que dónde lo hará. Marcos le responde que en la misma empresa, que ellos saben mejor que nadie el éxito que tiene Kiko. Roberto le dice, ah, claro, es Kiko, y que sí, que pueden llegar a un arreglo, que hable con Ernesto. Y Marcos, a punto de retirarse, le dice que ya está avisado y Roberto le dice que es mejor que hable con Ernesto y que se asegure de que le van a dar un espacio y que luego platican. Marcos le dice que se lo van a dar, que Ernesto no es ningún pendejo. Roberto le dice que le permita darle un consejo. Marcos pone cara de, este güey ya va a empezar. Roberto le dice que no se quede atado al personaje de Kiko toda la vida, que es muy talentoso, que puede hacer el personaje que él quiera, que se asegure de que le escriban algo nuevo, diferente. Marcos de manera sarcástica le dice que muchas gracias por sus sabios consejos y le pregunta que si ya terminó y se retira. Roberto se queda pensativo. En la cancha del estadio se encuentra Mariano con cámaras dando algunas indicaciones para los actores y actrices que hacen de extras. Roberto y Margarita están conversando y Mariano le dice a Roberto que si hacen un ensayo y Roberto se acerca con él y le comenta las ideas que tiene para esas tomas con los goles de esas escenas y Mariano le dice que sí, que qué le parece si él monta los goles y a él le deja decidir dónde poner la cámara, que él hace su trabajo y que Roberto haga el suyo. Margarita se acerca y le dice que ya, que haga lo que le está pidiendo Roberto y Mariano molesto le dice que se calle. Roberto molesto le dice que no le falte al respeto. Marcos llega riéndose y les dice que ya para qué discuten si se pueden agarrar a chingadazos. Mariano dice que más respeto porque él ahí es el director. Marcos continúa con su afán de fastidiar y le dice a Margarita que si
ya vio lo que hizo, que los descompuso y que ya ninguno de los dos tiene arreglo. Margarita molesta le dice que se vaya de ahí y les dice a Roberto y a Mariano que cuando se comporten como adultos le hablen y se quite el utilitario de embarazada, lo avienta al piso y se va. Mariano le dice a Roberto que vean qué hacen y Roberto le dice que todo lo complica y siguen preparando la escena. En la comida en la que están celebrando el fin de las grabaciones de la película, se encuentran reunidas todas las personas de todas las áreas en un espacio que adaptaron para eso. Marcos se levanta y solicita la atención de todas las personas ahí presentes y en voz alta les dice que su amigo el chaparrito, refiriéndose a Roberto, que cree que todos son de su propiedad, pero todos saben que eso no es cierto y que debido a que de un tiempo a la fecha la estrella del programa ya no es más el chavo sino él, refiriéndose a su personaje de Kiko, que quiere avisarles que de ahí en adelante no le verán ni el polvo, que Kiko se va a armarla en grande, que no se preocupen, que él ahí los deja para que sigan jugando a la escuelita y que les deja a Ramón para que los acompañe. El resto del elenco hace gestos de desaprobación. Ramón le dice que se calme, Edgar le dice que de qué habla, que ya se siente, Marcos molesto le dice que no se haga el sorprendido, que ya todos sabían que todo se pudrió en Acapulco, que ese es el fin de una era y el inicio de otra, que les desea todo el éxito del mundo y que ahí se ven. Y Ramón le dice que se espere y lo sigue, lo alcanza y le dice que qué pasó, como que ahí les deja a Ramón. Marcos le dice que se enfrió, que qué hace, que ni modo que se lo lleve a huevo. Ramón le dice que no es de a huevo, que Chespiro siempre ha sido derecho con él. Marcos le dice que por eso, que él no quiere ser la manzana de la discordia, que se quede con los otros borregos y que sea feliz. Ramón le dice que cuál borrego. Marcos se retira y lo deja hablando. Al parecer dejó un ambiente tenso porque Mariano molesto le dice a Margarita que si ya vio lo que ocasiona. Margarita sorprendida le pregunta qué. Roberto le dice a Mariano que ella no tuvo la culpa y Mariano le dice que si él le está hablando a él. Roberto le dice a Mariano que él le está hablando a él y que le está diciendo que Margarita no tuvo la culpa. Mariano le dice que está hablando con ella, no con él. Roberto le dice a Mariano que le está hablando a él y que le está diciendo que no le hable de esa manera y se genera una discusión entre estos dos y se van a los golpes. Los demás tratan de calmar la situación. En casa de Roberto, en su habitación, Graciela le está haciendo una curación y le dice que es increíble que todavía se meta en esos problemas. Roberto le dice que lo que es increíble es que ya no es el campeón de paja que era. Graciela sonriente le dice que claro que no. Roberto le dice que si lo hubiera agarrado joven 2 minutos, que si le hubiera puesto una trompada. Graciela le pregunta que qué fue lo que pasó. Roberto le responde que tonterías. Graciela le dice que tonterías, que vea cómo lo dejaron. Le vuelve a preguntar que qué fue. Roberto le dice que al final de la filmación fue caótico, que Marcos anunció su salida, que todos traían los nervios de punta, que hubo exceso de copas y ya sabes. Graciela le dice que no sabe y le pregunta que qué pasó. Roberto le dice que nada, que en el calor del momento Mariano le faltó al respeto a Margarita. Graciela se pone molesta y le avienta en la cara el algodón con el que le hacía la curación y se retira. En otra escena, Marcos está en las oficinas de la empresa conversando con Pepe Jamaica, quien lo felicita y le dice que va a tener su propio programa y que hay que aceptar que las condiciones de Roberto son muy sencillas. Y Marcos le pregunta, ¿a chinga condiciones? Pepe le dice que se lo dejó muy claro al patrón, que puede usar al personaje de Kiko sin ningún compromiso económico. Marcos dice que ya nada más faltaba. Pepe le dice que solamente tiene que reconocer en los créditos a Roberto Gómez Bolaños como el creador del personaje. Marcos molesto le dice que ni madres, que Kiko es él y que el personaje es de él. Pepe le dice que no está ahí para discutir eso. Marcos le dice que le diga a su patrón que quiere hablar con él porque no hace tratos con payasos, que quiere hablar con el dueño del circo. Pepe le dice que el dueño del circo no quiere hablar con los changos, que el mensaje es ese, que si no se alinea con las condiciones de Roberto, que no podrá hacer ningún programa en esa empresa. Marcos molesto le dice a Pepe que no se la van a acabar, que sus abogados y él irán con todo en contra de la empresa y que se van a arrepentir. Pepe en tono de broma le pregunta con todo y que no lo espante. Marcos le dice que si no le cree. Pepe molesto le dice que se vaya a la chingada y le dice a la secretaria que le diga a seguridad que vayan por Marcos Barragán y le dice a Marcos que para que lo acompañen a la salida. Roberto y Ramón se encuentran en la sala de juntas y Roberto le pregunta a Ramón que qué le quería decir y Ramón le responde que qué le dice, que no sepa, que en el grupo ya no está agradable, que ya es puro pinche grito, sombrerazo y chismes. Roberto le dice que es una etapa que todos tienen que pasar por ahí, que él cree que el berrinche de Marcos se va a pasar. Ramón le dice que no lo cree, que el cachetón sigue necio y que no piensa retirar la demanda. Roberto le pregunta que si él cree que hasta ahí llegaron, que si cree que es momento de despedir los programas. Ramón le dice que no sabe, que eso es cosa de él. Roberto le pregunta que él qué hará. Ramón le dice que ya se verá en la autopsia, que divertirse seguro y que lo quiere mucho y que toda su vida le va a estar agradecido, que él sabe muy
muy bien que ningún hombre inteligente lo abandonaría, pero que ahí ha estado un pendejo, que de verdad lo perdone, que ahí ya se le acabó, que se va a ir con el otro pendejo a ver qué pendejadas se les ocurren juntos, y le extiende la mano. Roberto, muy triste, le toma la mano y Ramón le dice que se siente horrible y se dan un abrazo. Ramón sale de la sala y Roberto se queda pensativo y triste. En casa de Roberto están sus hijos divirtiéndose en la sala. Llega Graciela muy elegante y le dicen que qué guapa, y sus hijas le preguntan que por qué tan arreglada, y Graciela les dice que ella y Roberto cumplen 23 años de casados y que irán a cenar. Sus hijas le preguntan sorprendidas: 23 años, su hijo la felicita. Roberto está reunido con sus hermanos, le dan la noticia del tema de Kiko, le dan la resolución del abogado de la sociedad de escritores. Roberto le pregunta que en qué quedó. Horacio le dice que como que en qué quedó, que él es el autor del personaje de Kiko, que para eso sobran pruebas, que el mismo Marcos firmó un documento cuando hicieron el negocio ese de ventas. Marcos lo reconoce, pero que se hace menso. Su hermano Francisco le dice que ganó la demanda, le pregunta que si va a contrademandar. Roberto le responde que no vale la pena, que ya no quiere gastar energías en más pleitos, que haga lo que quiera, que para él es momento de una nueva etapa. Horacio le dice que qué bueno, que él dirá de qué se trata esa nueva etapa. Roberto le dice que no está seguro, que todavía tiene muchas dudas y presión, que hay gente que depende de su trabajo, de que él escriba más personajes, y Francisco le dice que no, que él a lo suyo, que no se preocupe por los demás, y levanta su vaso y les dice salud. Graciela en su casa esperando sentada en la mesa del jardín, fumando un cigarrillo y tomándose un tequila. Roberto llega tarde a casa, camina hacia su habitación. Graciela detrás de él le pregunta que si otra vez tarde, y Roberto le pregunta que si ella otra vez de malas, y caminan a su habitación, y Graciela molesta le pregunta que si sabe que están celebrando ese día, y le dice que 23 años de casados y que la dejó plantada. Roberto le dice que no cree que sea justo reducir su relación a una fecha de calendario, que hay cosas más importantes. Graciela, con lágrimas en los ojos, le pregunta como qué cosas. Roberto le responde que el trabajo, la gente. Graciela le dice que qué gente, ya en un tono molesto, que ella sí sabe quién es más importante, y camina a uno de sus cajones y saca el brasier negro que encontraron en su maleta y se lo enseña y le dice que lo tiene guardado hace más de un año. Roberto le pregunta que qué es eso. Graciela le dice que de ella no es, y los dos saben perfectamente de quién es, que llegó en su maleta cuando regresó de la gira en Chile y que ella trató de aguantar y que aguantó porque pensó que Acapulco iba a servir de algo, y Roberto le dice que ahora para qué, que porque se le olvidó la fecha de su aniversario. Graciela le dice que claro que no, que tiene que ver con la atención, con el interés, que eso ya no se puede ocultar, que ya no sirven las excusas. Le avienta el brasier y le dice que agarre su brasier de Margarita, que lo meta en la maleta con todas sus cosas y que se vaya de la casa. Roberto le dice que cómo se va a ir, que apenas hace unos meses acordaron que iban a seguir intentando. Graciela le dice que ya no puede más, que está rota, que está agotada, que está cansada de que el mundo gire alrededor de él y que su familia también. Le pregunta que si es feliz ahí con ellos y que se lo diga con toda honestidad. Roberto no responde y Graciela se retira. Roberto se queda un poco dolido y muy pensativo. Al día siguiente, Graciela reúne a todos sus hijos en el comedor de su casa y les dice que los reunió ahí para decirles que ella y Roberto han decidido separarse y que él ya no vivirá más en esa casa, y una de sus hijas le pregunta que si se fue con Margarita. Graciela responde que el problema no es Margarita ni ella, que el mundo de Roberto ha crecido más de lo que se imaginan, que su papá ya es alguien diferente y que ahora tiene otras necesidades, que eso es todo, pero que todos estarán bien. Sus hijos comienzan a llorar y algunos a levantarse de sus sillas para retirarse. Roberto llega a la casa de sus hermanos con sus maletas. Graciela trata de consolar a sus hijas y les dice que lo siente. Un año después, Roberto está con Francisco y le dice que escribirá un sketch que se llame Mi vida es un caos. Francisco le dice que no es exagerado, que está separado de su mujer nada más, que muchos pasan por eso, y le enseña su dedo sin anillo y le dice que el amor se acaba. Roberto le dice que sí, pero que él está en un momento crucial de su vida, que está enamorado de otra mujer como si él fuera un adolescente, que a sus 50 años entra Horacio, les enseña una sudadera de los aracuanes y les dice: hey aracuanes, ¿trabajan o no? Y Francisco dice: no señor. Horacio les dice que habló con Crispín. Roberto le pregunta que si Crispín de los aracuanes, y Horacio le responde que sí, que el cacarizo, que se está organizando una reunión nada más y nada menos que con los aracuanes. Roberto pregunta que si de todos y Horacio le responde que sí, que toda la palomilla de la colonia del Valle, que lo están organizando con los Porter, con Adrián, que van casi todos. Roberto dice que qué bien y pregunta que para cuándo es, y Horacio le responde que el 30 de agosto. Francisco dice que ya han de estar todos viejos. Roberto dice que siempre se acuerda de esa etapa como una de las más divertidas de su vida y les pregunta a sus
sus hermanos que si no les dan ganas de regresar el tiempo. En ese momento suena el teléfono, Horacio responde, es Graciela, y le dice que Roberto está ahí con él, se lo comunica y Roberto responde el teléfono. En otra escena vemos a Roberto en el estudio de su casa recogiendo sus cosas, aparece Graciela y Roberto le dice que muchas gracias por hablarle. Graciela le dice que no pueden seguir así y Roberto con los ojos llorosos le dice que entonces paren. Graciela le pregunta que cómo, Roberto le dice que lo detenga, que le ayude a encontrar razones para quedarse. Graciela le dice que ya no se trata de eso, que razones tenía muchas, sus hijos. Roberto en silencio muy dolido sigue escuchando a Graciela que le dice que tiene que salir a construir su vida y Roberto dice que no quiere destruir ninguna vida para construir la suya. Graciela con lágrimas en los ojos le dice que cada quien se tiene que hacer responsable de lo suyo, que él y su familia, que haga lo que tenga que hacer y que si en su corazón no termina la frase y le dice que lo deja para que termine y se retira. Roberto cuelga en la pared el cuadro que pintó de ella. Roberto en los pasillos de la televisora estelar vestido de chaparrón Bonaparte se encuentra con Pepe Jamaica y le dice que si se le anda escondiendo. Roberto le dice que si quería hablar con él. Pepe le dice que desde hace unos días que el patrón quiere que vaya a Colombia. Roberto pregunta para qué y Pepe le responde que lo buscaron desde allá, que quieren que Roberto vaya a la marcha de la solidaridad. Roberto pregunta que qué es eso y le dicen que un evento para recaudar fondos para los pobres, que él solo tiene que ir y desfilar con todo su grupo. Roberto pregunta que por qué no les hablaron directamente a ellos, que va a ver de qué se trata y que hablará con su grupo y pregunta la fecha y le dicen que el 30 de agosto. Roberto le dice que lo olvide, que no puede. Le dicen a Roberto que el trato está cerrado, que el patrón hizo el compromiso. Roberto le dice que deje que él hable con Ernesto primero y le dicen que el señor Figueras no está en México. Roberto le dice que el señor Figueras no es dueño de su tiempo, que desde cuando decide su vida. Pepe se ríe y le dice que desde hace muchos años, que si no se ha dado cuenta y se retira y Roberto se queda molesto. En 1981 en Bogotá, Roberto se encuentra en su habitación preparándose con el atuendo del Chavo y le dice a Horacio que en ese momento está con él, que tiene sentimientos encontrados y Horacio le responde que él lo sabe. Roberto le dice que se siente culpable porque sabe que lo que están haciendo ahí es bueno. Horacio le dice que le encantaría seguir hablando con él, pero que necesita cambiarse y que solo les dieron 20 minutos y le señala un reloj. Escuchan a la gente y le dice a Roberto que la gente los espera. Roberto le dice que ahí se ven y Horacio se retira. Roberto se queda muy pensativo y con lágrimas en los ojos. Sale de su habitación y se le ve caminando por el pasillo. Llega con personal del hotel y le dicen que si está listo y él responde que no tanto y le dice un refrán descompuesto: al mal tiempo amanece más temprano. Se ve a todo el elenco en el elevador cuando Roberto lo aborda. Salen del elevador, la gente muy emocionada los esperaba, van caminando y saludando a toda la gente. Se suben al vehículo que los paseará durante la marcha. Sus hijos y Graciela lo están viendo por televisión y es un momento muy emotivo para todos. Roberto en casa de Margarita le dice que necesita tomar las riendas de su vida y Margarita le pregunta que cuándo la soltó. Roberto le responde que no sabe, que no se dio cuenta, que dando un paso tras otro hasta que se encontró en una posición en la que necesita sentirse dueño de sí mismo otra vez. Margarita le pregunta que cómo le va a hacer. Roberto le responde que con calma, en paz y con ella, que es momento de construir algo nuevo. Margarita se le acerca y le pregunta que si quiere que construyan algo juntos. Roberto le responde que sí. Margarita le dice que tiene que estar dispuesto a comprometerse. Roberto le dice que ya no quiere fallarle a nadie. Se toman de las manos y Roberto le dice a Margarita que la ama. Se sonríen y se besan y terminan abrazados cariñosamente. Roberto y Graciela se encuentran reunidos en un restaurante. Ella le dice que sus hijos están muy orgullosos de él y que le trajo algo. Le entrega una caja y Roberto le pregunta que qué es. Roberto abre la caja y dentro hay unos zapatos de bebé y unas fotografías de ellos dos con sus hijos y un dibujo del corazón del Chapulín Colorado y le dice que con el corazón por delante para que nunca se le olvide y Roberto lleno de nostalgia le dice que todavía se acuerda cuando le dijo zapatero a sus zapatos y le viene el recuerdo y le dice que él pensó que podía tener una vida sencilla y le llegan recuerdos de cuando jugaba fútbol. Le sigue diciendo que ver el fútbol los domingos, tener una familia y Graciela sonriendo le dice que la familia la tiene mientras le llegan recuerdos de cuando sus hijos eran bebés. Le dice a Graciela que si sabe lo que ha aprendido, que uno puede recuperar el dinero, el amor, el prestigio, pero que no el tiempo y le llega otro recuerdo de una reunión con los aracuanes. Que por eso hay que cuidar las cosas que uno recuerda, que si les pasa algo bonito hacer reír a unos cuantos. Graciela le dice que unos cuantos que se convirtieron en millones. Vemos imágenes de personas en sus casas disfrutando
disfrutando y riendo con los programas y personajes de Chespirito, y sigue diciendo que ahora se da cuenta que no se trataba de él sino de todos, y vemos los ensayos de La vecindad del Chavo. Roberto sigue diciendo que aunque el futuro es generalmente incierto, que el ser humano tiene una ventaja y que puede inclinar la balanza a su favor, que todas las historias tienen un principio pero también un final, y que con suerte algo habrán aprendido por el camino, que hasta él, que es muy torpe y menso, no deja de tropezarse. Hoy está convencido y lo siente en su corazón. Por toda esa gente valió la pena, que por ellos valió la risa, y vemos algunos datos recientes de los programas y personajes de Chespirito. En este episodio también encontramos algunas cuestiones para reflexionar, algunas situaciones que nos enseñan que cuando todo va mal hay que dejar que estas situaciones terminen y no quedar atado a ellas. También nos enseña que cuando apreciamos mucho a ciertas personas hay que dejarlas buscar su camino, y que no siempre significa que cuando se alejan no van a volver. Y también que la familia está ahí para nosotros aunque todo vaya mal. Muchísimas gracias por acompañarme en una emisión más de La Sala S. Como siempre te vamos a solicitar que nos regales tu like, y que si este contenido fue de tu agrado, que lo compartas, que te unas a esta comunidad de amantes de las series suscribiéndote y activando la campanita. Recomiéndanos tus series favoritas y te vamos a dejar las redes sociales del canal para que nos sigas. Allí también estamos compartiendo más contenido de series, y eso es todo en La Sala S, y nos vemos en la siguiente serie.